Hoy vamos a hablar de fotografía. El pasado 27 de marzo, Dune ganó el Oscar en esta categoría. Y es que en una época en donde la mayoría de las películas que consumimos están hechas a base de CGI, se agradece tener películas como Dune que destacan en sus efectos prácticos y su fotografía. ¿Pero esto es suficiente como para ganar un Oscar? Pues la verdad, yo de efectos especiales y prácticos no tengo ni idea. Pero de fotografía creo que me defiendo un poco. Entonces, hoy vamos a hablar y tratar de analizar un poco la fotografía de Dune, a ver qué nos encontramos. Empecemos por el director. Dune está dirigida por Denis Villeneuve, quien últimamente es conocido por adaptar a la pantalla películas que parecen imposibles de adaptar. Un ejemplo muy claro de esto es la misma Dune, que hay ejemplos de cómo esta película fue llevada a la pantalla o se intentó llevar de una manera muy poco exitosa. Villeneuve empezó haciendo cortos y películas desde 1990, pero vamos a tomar Blade Runner y The Arrival como punto de partida, sobre todo para entender bien su trabajo en Dune. Si hay algo que decir de Villeneuve es que es alguien versátil, pero independientemente de eso, hay dos aspectos que se repiten bastante. Una, que le gusta trabajar con personajes en donde el conflicto recae en lo mental, y dos, los planos generales con un ritmo lento que contrastan bastante con coreografías dinámicas. Y esto es algo que se repite constantemente en su filmografía y sobre todo en Dune. Al mismo tiempo tenemos que decir que es alguien con un estilo marcado, que le gusta trabajar con el peso, el contrapeso y el contraste en su fotografía. Y dicho eso, creo que ya podemos hablar de la fotografía de Dune. Se nota que desde un principio Villeneuve ya tenía muy claro cuál era el estilo visual que quería para Dune. Y esto se reafirma al momento de decidir trabajar con Greig Fraser. Que quizás el nombre no te suena y lo estoy pronunciando mal, pero estoy muy seguro de que reconoces el trabajo. Este señor ha sido el encargado de la fotografía de películas como Rogue One, de trabajar en series como The Mandalorian, y más recientemente fue el fotógrafo de The Batman. Y créanme cuando les digo que su trabajo se nota y se nota mucho. Pero bueno, ¿qué pasa cuando juntas el estilo artístico de estas dos personas? Pues obtienes algo como la cinematografía de Dune, que prácticamente es una masterclass de cómo hacer fotografía y composición. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto y realmente qué necesitas para hacer una buena fotografía? Básicamente, cuando hablamos de fotografía, tenemos que tener en mente dos aspectos: la luz y la composición. La luz se refiere a qué tan claro y oscura se va a ver nuestra fotografía. Aquí hablamos de colores, de contraste, esas cosas. En cuanto a composición, nos referimos a cómo acomodamos los elementos dentro de nuestro encuadre. Ya hay varios aspectos en cuanto a composición en los que vamos a profundizar a medida que vamos analizando un poquito la fotografía de esta película. Vamos a empezar por algo sencillo. Es bien sabido que la simetría resulta placentera para el ser humano. Si no, solamente recordemos esta escena de Rick and Morty. Yeah, true level, bitch. Morty, come on, we're leaving for school. Everything's crooked. Reality is poison. I want to go back. I hate this. What's his deal? Una forma sencilla de obtener simetría es colocar a nuestro objeto en medio y tratar de mantener los mismos elementos del lado derecho y del lado izquierdo. Los directores que suelen o solían hacer esto son Stanley Kubrick y Wes Anderson. En Dune podemos ver algunos frames que recurren a esto y son bastante llamativos visualmente. Realmente componer al centro de una manera simétrica es muy sencillo y es bastante ideal para alguien que apenas va empezando a hacer fotografía o video. Otro aspecto importante al momento de hablar de fotografía es el peso y contrapeso, que ya dijimos que es algo característico de este director. Hablando en el área visual, entendemos el peso como ese punto que llama más la atención dentro de la composición. Es el punto en donde nuestra vista se dirige principalmente. Y entendemos el contrapeso como todos esos elementos de la fotografía que notamos, pero que no son el punto principal. Básicamente el contrapeso funciona para crear balance. Y hay que mencionar que el peso se puede representar con la luz, el color, el tamaño o incluso la forma de algún elemento dentro de la imagen. Ahora hablemos del contraste. El contraste está directamente relacionado con el peso y contrapeso y en esencia es lo mismo. Solo que cuando entendemos contraste lo hacemos pensando en cuestiones como el color,
y la iluminación. Y es un aspecto que Dune aprovecha bastante, sobre todo en las escenas de guerra o la cuestión de presentar personajes. Aprovecha y juega bastante con la cuestión de las sombras y los contraluces. Una vez que ya entendimos estos aspectos básicos, ¿cómo los integramos a una composición fotográfica? Y más importante aún, ¿cómo hacemos que el espectador vea lo que queremos que vea? Pues bueno, el fotógrafo tiene la tarea de guiar la mirada del espectador. Para lograr esto, hay que entender cómo funciona nuestra vista al momento de ver las cosas en pantalla. Normalmente, registramos la información de izquierda a derecha, por lo que el fotógrafo debe tener en mente este aspecto y así ayudarse de leyes compositivas para lograr el resultado que está buscando. Vamos a ver cómo lo hacen en Dune. Fraser se ayuda de cosas como la ley de tercios para colocar los elementos que tienen mayor peso o importancia dentro de la composición, colocándolos no por casualidad en la esquina superior izquierda, porque esto ayuda a que el ojo se fije directamente ahí. Y aparte de la regla de los tercios, hay otros elementos que ayudan al espectador a centrar su atención, como lo pueden ser las líneas guías, por ejemplo. Cuando hablamos de las líneas guía, nos referimos a esas líneas que pueden estar o no físicamente dentro de la composición, pero que, como su nombre lo dice, ayudan a guiar la vista del espectador hacia el punto de interés. Y esto es algo que sucede mucho en Dune, logrando que el espectador no tenga que recorrer toda la pantalla para encontrar algo. Y algo que a mí se me hace bastante interesante es que en Dune se ayuda a las líneas guía colocando la cámara en lugares estratégicos para obtener así encuadres un poquito más interesantes, y al mismo tiempo se logra algo que en fotografía se llama marco dentro de marco, que es básicamente ocupar la geometría y la estructura del lugar para aislar al sujeto y que la vista se centre directamente en lo que nos importa. Al mismo tiempo, el utilizar esta cuestión de los marcos naturales nos ayuda a tener una composición un poquito más hacia el centro y un poquito más simétrica. Y como ya dijimos, eso visualmente es muy llamativo. Otro punto característico tanto de Dune como del trabajo de Villeneuve y Greg es el uso de la luz. Es bien sabido que para que exista la fotografía necesariamente tiene que haber luz. Prácticamente sin luz no hay foto. Pero esto no significa que forzosamente todo el cuadro tenga que estar bien expuesto y completamente iluminado. Y es que no. Realmente una buena fotografía se compone de un uso tanto de luz como de sombra. Es realmente lo que hablábamos al inicio con la cuestión del contraste. Y es que si vemos Dune, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas escenas en donde la iluminación es clave para la fotografía. Y es que en esta película el acomodo de las luces llega a un punto magistral. Prácticamente Fraser ocupa una cuestión de luces y sombras para destacar los motivos importantes de la escena y al mismo tiempo guiar la mirada hacia ese punto de interés. El uso de las sombras, además de guiar la mirada hacia ese punto de interés, ayuda a que la composición sea balanceada y a generar una aura de misterio y curiosidad por saber qué es lo que se está ocultando en las sombras. Podríamos profundizar más en esta cuestión de luces y sombras, pero tendríamos que hablar de falta de color, del significado de los colores, de la simbología, muy probablemente de semiótica, y terminaríamos con un video que nunca acabaría, o muy probablemente sería muy extenso. Así que mejor, antes de terminar, vamos a hablar de lo que sucede cuando aplicamos todo lo que ya vimos en una cuestión de fotografía, y lo vamos a hacer con una de mis escenas favoritas de toda la película. Cuando vemos esta escena, podemos notar cómo aplican todo lo que ya hemos dicho. Se nota muchísimo el estilo del director de fotografía y al mismo tiempo esos planos generales característicos de Villeneuve. Podemos ver cómo utilizan el peso, el contrapeso, la simetría, el contraste y sobre todo un uso magistral de las líneas guía y de nuevo de la iluminación. Al mismo tiempo nos recuerdan que el cine es una disciplina que se nutre y se inspira constantemente de otras, como lo puede ser la pintura. Porque yo no sé ustedes, pero al menos para mí, esto me recuerda mucho a una pintura de Caravaggio, el barroco, el renacimiento, cosas de ese estilo. Y es que resulta increíble cómo después de tanto tiempo de práctica y una increíble atención a los detalles, se puede obtener una fotografía como la de Dune y un resultado tan característico como es el trabajo de estos dos directores. Pero bueno, este ha sido el video de hoy hablando de la fotografía de Dune. Realmente hay muchísimas cosas de las cuales podríamos seguir hablando,
pero por el momento vamos a mantenerlo simple. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like, comentar, suscribirte y compartirlo con tus amigos para que sigamos creciendo. Yo soy Jesús y nos vemos en un próximo video. Sale, bye.